Perfecto, muy buenos días a todos y a todos los que nos sintonizan desde el Twitter de Cencos. El día de hoy tenemos una conferencia vía online. Queremos pedirles disculpas por el desfase del horario. Como saben, ante esta nueva realidad, muchas de nuestras actividades se tienen que hacer vía remota y esto pues tiene ciertas complicaciones. Hay, digamos que dificultades técnicas para llevarlo a cabo de manera fluida. Sin embargo, queremos posicionar esta información que es de suma importancia. Yo soy Eduardo Espinosa, director ejecutivo de Cencos. En esta ocasión lo que voy a hacer es facilitar el proceso de diálogo de esta conferencia de prensa que tiene como título Estado de México fabrica delito a Kenia Hernández con base en espionaje ilegal de empresa privada. Quienes nos estarán acompañando a lo largo de esta conferencia de prensa es Esther Flores, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, a Andros Javier Romero del colectivo Zapata Vive, Gloria Flores de la Red Nacional de la Defensa de Derechos Humanos en México y Juan Antonio López de PRODEC. Entonces, sin más, empezamos esta conferencia de prensa y cedo la palabra a Juan Antonio López de PRODEC. Muchas gracias, Eduardo. Buen día a todas y a todos los que están siguiendo esta conferencia vía remota. Bueno, pues estamos aquí para hablar de este caso de Kenia, un caso que nos preocupa, un caso que nos tiene consternados. Kenia Hernández, defensora de derechos humanos, que viene de la montaña, ¿no? Allá en Guerrero, también egresada de la Escuela de Justicia Transnacional en el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, organización de la cual soy coordinador del área de justicia transnacional y que hoy pues estoy aquí para hablar de este tema, ¿no? Una fabricación de delito por parte del gobierno, por parte en específico del Estado de México, en un claro acto de violación a los derechos humanos y en específico al derecho a la libertad, al Estado de Derecho y al derecho a defender derechos humanos de la compañera Kenia Hernández. El gobierno ha creado un delito, ¿no? Como lo señalaba ya Eduardo en la introducción, ha creado un delito mediante un expediente que formuló o creó una empresa privada. Detuvieron a Kenia, detienen a Kenia acusándola de un delito falso de nueva cuenta, como ha sucedido con muchos otros y muchas otras defensoras de derechos humanos, en donde se judicializa, en donde se lleva hacia una vía penal, ¿no? A estas personas por defender derechos humanos, buscando con esto callar la voz que llevan en defensa de los diferentes derechos. A Kenia fue detenida de forma arbitraria y la privaron de su libertad. La vinculan ahora a un procedimiento penal, dañando así o afectando su estado de salud, ¿no? Su estado psicosocial y sobre todo dañando su trabajo en defensa de los derechos humanos. Este trabajo tan importante y que ahora el gobierno y estas empresas, porque fue una empresa la que supuestamente crea o supuestamente investiga y crea este expediente con el cual se inicia una querella en contra de la compañera Kenia Hernández. Es importante señalar que esto no es un acto aislado, no es un acto único. Se han venido dando detenciones arbitrarias, ¿no? en últimos días hacia defensoras de derechos humanos. Desde PRODESC hemos podido dar seguimiento a algunas, pero esto es algo que se viene ya haciendo de tiempo atrás. El caso de Kenia hoy nos demuestra que el gobierno, y reitero en específico el gobierno del Estado de México, continúa con la fabricación de delitos, continúan con esta intención de detener o de callar o de parar la defensa de los derechos humanos en los diferentes ámbitos y sectores. En este caso, a una defensora de derechos humanos reconocida en Guerrero también, reconocida en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y que hoy está sufriendo este nuevo ataque por parte del gobierno y por parte de una empresa privada para callar su lucha y que hoy se encuentra detenida, hoy se encuentra presa, ¿no? Vinculada a un procedimiento por un delito que más adelante nos explicarán, pero
por un delito que al parecer ni siquiera está bien demostrado, o más bien no está bien demostrado, que no hay pruebas, y que las pruebas que sí hay y que existen son que ella no lo cometió. Entonces, de nueva cuenta, estamos ante una fabricación, ante la creación de un delito para poder callar a una defensora. Es importante que tengamos esto en cuenta y que todos sigamos de nueva cuenta señalando al gobierno del Estado de México y bueno, señalando su proceder, ¿no? y su actuar en contra de los derechos de la compañera Kenia Hernández. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Seguimos y doy la palabra a Javier Romero del colectivo Zapata Vive, que nos ampliará más sobre el contexto en el que se da esta detención ilegal. Hola, buenos días. Soy Javier Romero del colectivo Zapata Vive. Pues yo le voy a dar una introducción de quién es Kenia Hernández. Para mí, para lo que me ha enseñado, Kenia Hernández es pueblo, es digna representante de los derechos humanos, pues con las mejores raíces indígenas guerrerenses. Ella es quien defiende a capa y espada las injusticias de un pueblo harto de discriminación y humillaciones, pues al que menos tiene, como siempre se ha visto a lo largo de la historia, porque recordemos que en un país liderado por años de injusticias y crímenes, eso ha puesto a la élite en lo más alto. Entonces siempre el que tiene dinero hace lo que quiere, y el que no tiene que aguantar su coraje, ¿no? Y tragar su pena al sistema que los ricos han creado a su conveniencia. Eso para mí es Kenia Hernández, quien representa todo lo que los héroes de nuestra independencia murieron queriendo que fuera un país libre y justo, ¿no? Pues más en contexto, en su participación dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria de la CRAC-PC, Kenia fue quien cada oportunidad ponía como sobre la mesa la propuesta de la participación de la mujer dentro del sistema comunitario, ¿no? Siempre poniendo en alto, queriendo destacar a las mujeres a la par del hombre. Como coordinadora de la Casa de Justicia de Cochuapa, vio de cerca las desigualdades que había ahí, que enfrentaban las mujeres indígenas, incluso parte de la coordinadora. Le tocó defenderlas de abusos, incluso dentro de la misma coordinadora, ya recalcado, y en la actualidad pues nunca ha dejado de atender a las mujeres que padecen de alguna situación de violencia. Ahora pues durante su desplazo forzado como integrante del colectivo, hemos sido testigos de que incluso a la distancia, a través de llamadas de asesoramiento, de todo lo que ella pudiera hacer, aún incluso con distancia, sigue dando acompañamiento a mujeres, porque la huella de la defensa en la Costa Chica de Guerrero que dejó Kenia, entonces sigue intacta y sabemos que siempre y será apoyo de quien la necesite, como siempre nos ha enseñado. Desde febrero del año pasado, 2 meses después de haber iniciado el colectivo Zapata Vive, inició su persecución política, amenazas que venían desde el mismo estado. Ella junto a compañeros como es Valentín Hernández y Arturo Campos, fueron objetivos concretos del sistema. Como integrante del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos del Estado de Guerrero, el MOLPEC, sabía que era la única forma de que serían tomados en cuenta y lograrían la libertad de sus compañeros. Era ejerciendo presión al gobierno con manifestaciones y liberación de casetas. Lograban entablar mesas de diálogos con autoridades y así poder lograr la libertad de compañeros criminalizados. Pues sobre la CRAC, que siempre ha sido objetivo de desarticulación por parte del gobierno, finalmente fue infiltrada por grupos paramilitares como lo son la UPOE, que Kenia conocía de las prácticas ilegales de este grupo. Se opuso y presintió la pérdida de los principales objetivos del sistema comunitario, como debió haber sido realmente. No se equivocó, puesto que dio en el clavo, y eso la llevó a ser objetivo de amenazas y de acoso por parte de los líderes comunitarios que llegaron a la CRAC, al grupo paramilitar Lupoec.
En septiembre fue amenazada de muerte. Horas después de esa amenaza surgió la orden de su detención y Kenia sabía que si era detenida, pues sería torturada, desaparecida e incluso asesinada. Esa es mi introducción. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Gloria Flores de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Adelante. Gracias. Bueno, siguiendo la exposición del compañero, desde la Red Nacional queremos compartir nuestra preocupación por el alza importante de agresiones a defensoras de derechos humanos, que si bien lo habíamos estado registrando y monitoreando en el último trimestre del año 2019, esta situación de incremento de agresiones a defensoras se ha mantenido y exacerbado a lo largo de este primer semestre del 2020, en donde hemos identificado que la tendencia en las agresiones dirigidas a mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas se centran en la intimidación y el hostigamiento por parte de autoridades del Estado, que en este contexto se pretenden justificar como derivadas de acciones para prevenir la expansión de la pandemia COVID-19, como lo denunciamos oportunamente en el caso de Yucatán. También los asesinatos e intentos de asesinato a mujeres periodistas en diversas entidades del país, específicamente y preocupantemente en Veracruz. La criminalización de la protesta social, que incluye las detenciones arbitrarias, acompañadas de agresiones físicas, de agresiones sexuales, de tratos crueles e inhumanos, y nos alarma que justo en este fin de semana se haya pues disparado y ejemplificado el nivel de agresión a mujeres defensoras, como lo ocurrido en San Luis Potosí, con la detención de la defensora Claudia Elizabeth Hernández Herrera, Jessica Pardo, Roxana Hernández, y en ese contexto lo ocurrido también en Jalisco, donde se registraron detenciones arbitrarias, desapariciones, actos de tortura hacia jóvenes que estaban manifestándose por justo medidas y acciones de agentes estatales en un contexto que se pretende justificar, o en un contexto que pretende hacer justificar que estas medidas están encaminadas a prevenir la expansión de la pandemia. Y es en este marco que se suscita también la detención de Kenia Hernández, defensora de derechos humanos indígena, que, como lo señalan los compañeros, ejemplifica esta tendencia de impunidad, de ataque al ejercicio del derecho a defender derechos humanos, y desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, en articulación con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, estamos enormemente alarmadas por lo que esto implica justo en un contexto donde la agenda de las defensoras y periodistas parece estar invisibilizada y todo el tema central es la pandemia. Y creo que aquí es el punto donde no podemos dejar de exigir que se garantice el ejercicio a defender derechos humanos y lo que implica la seguridad, la protección y para defensoras, y la no utilización del aparato de justicia para inhibir el derecho tanto a la protesta social como al ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Continuamos con Esther Flores del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Ella nos hablará más a fondo sobre el caso y cuál es la situación en la que se encuentra. Buen día, compañeros ponentes, público en general, medios de comunicación y diversas organizaciones que muy amablemente nos acompañan. Me presento, mi nombre es Esther Flores, formo parte del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, quien está a cargo de la defensa legal de la compañera Kenia. Como ya lo han mencionado nuestros compañeros y compañera, el contexto de la detención de la compañera Kenia se suscita en una parte importante en el contexto mexiquense. Vamos a resaltar propiamente lo que es
su posicionamiento dentro de las detenciones arbitrarias y esa persecución política que se ha dado para los defensores de derechos humanos. Si bien es cierto, los compañeros bien ya refirieron que la compañera Kenia, la labor que ella desempeña como defensora de derechos humanos de pueblos indígenas es muy visible en los últimos tiempos, pero también es necesario resaltar que la compañera pues viene de la comunidad amuzga, que es una mujer feminista y realmente ese movimiento pues ha dado mucha trascendencia a nivel mundial. Y en este caso, pues tenemos que la represión que se suscita es en el contexto del Estado de México. Nosotros como equipo jurídico de defensa destacamos que son ciertas y son innumerables las inconsistencias que se dieron en relación a la detención de la compañera Kenia. En este sentido, podemos informarles que a la compañera se le tiene como probable responsable del delito de robo con violencia con uso de arma de fuego. El tiempo y modo y lugar del hecho constitutivo de delito es el día 19 de marzo a las 18:10, tal y como lo refiere la denuncia de un par de denunciantes. En este caso son las víctimas, donde refieren que pues la compañera los despojó de algunas pertenencias, algunas tarjetas de crédito y 500 pesos. El delito, bueno, es evidente que hay una fabricación del delito porque derivado del análisis de la carpeta de investigación, pues detectamos esas inconsistencias. El día lunes se tuvo su primera audiencia a las 8:30 de la mañana y la nueva audiencia será para el día de mañana igual a las 8:30. Tenemos elaborado pues todo un plan y una ruta de litigio estratégico donde lo que pretendemos es desvirtuar esas acusaciones por parte de la Fiscalía y aportar los medios de prueba pertinentes para demostrar esa inocencia de la compañera Kenia. Muchas gracias, Esther. Creo que solo faltaría completar tu participación con la parte de las exigencias hacia las autoridades que queden muy bien enmarcadas, ya que creo que también decir que está una audiencia próxima en la que se puede resolver su libertad. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre ello? Claro que sí, con mucho gusto. En la parte de las exigencias, obviamente hacemos un llamado al gobierno del Estado de México, al gobernador Alfredo del Mazo, para que cesen estas represiones políticas a defensores, ¿no? Tenemos en puerta en el gobierno mexiquense una ley de amnistía que está en plena discusión. Ya muchos organismos, diputados del Congreso local se han pronunciado al respecto. No podemos seguir criminalizando a presos políticos y a defensores de derechos humanos. Si bien es cierto, el Estado de México cuenta con la mayor cantidad de penales que se encuentran en situaciones y en condiciones deplorables. Para subrayarlo, el penal de Chiconautla es pues el que tiene las condiciones más deplorables, en el cual se encuentra la compañera Kenia. Esto es propiamente el llamado al gobierno del Estado de México, al gobernador Alfredo del Mazo, para que cesen estas represiones y pues no se den otras repercusiones políticas. Muchas gracias, Esther. Cabe recordarle a nuestra audiencia que puede hacer preguntas a través de esta transmisión en Twitter para que los ponentes en adelante puedan responderlos. No sé si quieren agregar algo más, Gloria, Javier, Juan, sobre esta parte de las exigencias y que es importante tener en claro la fecha para que las autoridades pues tomen una postura, digamos que correcta frente a esta situación de irregularidades. ¿Alguien quiere agregar algo? Juan, adelante.
Sí, gracias, Eduardo. Yo quisiera agregar a lo que decía Esther, nada más también exigirle al gobierno del Estado garantice la salud, garantice la integridad física de la compañera Kenia, además de que garantice también ya la libertad, ¿no? El que se termine con esta creación de delitos, con esta forma de actuar que ya mencionaba Esther, ¿no? De judicializar a las defensoras para poder así parar su trabajo, pues eso, ¿no? Que el gobierno del Estado de México tiene que garantizar la integridad física de la compañera ahora que la tienen detenida. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Alguien más que desee agregar información sobre esta parte? Javier, Gloria, ¿quieren agregar algo más? Pues sumarnos a la exigencia de libertad para Kenia. Creo que todas y todos desde nuestros espacios en este momento pues podemos sumarnos a esta exigencia. Hemos desde la Red Nacional de Defensoras tenemos una pequeña campaña abierta para poder exigir la libertad de Kenia. Creo que eso es lo que podemos hacer en este contexto. Ustedes pueden entrar a la plataforma digital de la red y sumarse. Y justo esto de que nada justifica inhibir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y que esto es un continuum pues de señalamientos a las defensoras y es un mensaje claro para quien pues hace ejercicio de este derecho que, recordemos, contribuye a la igualdad y a la democracia del país. O sea, no se puede criminalizar el derecho a defender derechos humanos cuando las defensoras y los defensores estamos contribuyendo a crear un país con mayor igualdad, con más democracia. Solo. Muchas gracias, Gloria. Tenemos una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Creo que quien puede hablarnos más de ello son un par, es Esther. Te las leo para que nos puedas apoyar con estos comentarios. Primero nos preguntan que si nos podrías enumerar, digamos, señalar cuáles son las irregularidades que se detectaron en el proceso y profundizar, denme un segundo, profundizar sobre por qué se considera esta fabricación del delito, cuáles son los elementos que ustedes tienen como con claridad sobre la mesa para señalar esto como una parte fundamental en este proceso. Claro que sí. En relación a las inconsistencias, tenemos un listado, pero tenemos fundamentalmente dos. Son pues de las de mayor peso, que es una, respecto a una identificación fotográfica. Es decir, como ya lo comentó mi compañero Juan, respecto de la investigación exhaustiva que hace la concesionaria mexiquense, se despliegan pues ciertos anexos de fotografías en el momento de que supuestamente se suscitan las protestas, manejan unas fechas y pues tiene relación con la fecha de los que presentan los denunciantes de los hechos, que es el 19 de marzo, que si bien es cierto, no hay una clara posición de que la compañera Kenia se encontraba en ese momento en la caseta. Sí se aprecian en la carpeta diversas fotografías como anexos donde se puede apreciar propiamente una manifestación, pero pues realmente carece de un sustento en donde encontremos a la compañera Kenia o la coloquemos en ese día, en esos precisos momentos en que se llevó a cabo el supuesto delito. Y en otra parte, en otra inconsistencia de peso, es una identificación fotográfica que es irregular en la carpeta de investigación cuando llaman a los denunciantes al reconocimiento del perfil fotográfico de quien cometió el delito, supuestamente, y que señalan propiamente a Kenia, la señalan tal cual, con una
investigación que hicieron en internet, donde refieren que ahí encontraron el nombre y la organización a la cual ella pertenece, y evidentemente pues eso deja mucho que pensar, ¿no?, respecto a la identificación fotográfica, porque realmente no se detalla o no sabemos las características de las personas que les presentaron. En la prueba de identificación fotográfica se les pone a la vista 4 perfiles, ¿no?, 4 perfiles en virtud de los cuales ellos van a identificar o reconocer propiamente si es Kenia, de quién se trata, ¿no? Ellos la señalan así tácitamente, pero en la carpeta no figuran esas descripciones, ese perfil, ¿no? Si bien es cierto, también los denunciantes dan los rasgos físicos, la media filiación del atacante, en este caso, que señalan que es Kenia, los mismos datos, las mismas declaraciones, complexión, rasgos, la seña particular que es el lunar que tiene arriba de los labios. Y con esto ya directamente a la identificación fotográfica y ahí aparece o señalan que es Kenia, pero no hay un comparativo. Esa es una de las irregularidades en las cuales pudimos detectar. Y la otra, que es que si bien es cierto, la concesionaria hizo la investigación, aporta pues, sus pruebas, las casetas cuentan con un sistema de vigilancia. Esa prueba o esa investigación no se detalló. Realmente no hay una evidencia puntual en la cual coloque a Kenia ese día en la caseta, motivo por el cual pues desestimamos todas las acusaciones vertidas por la Fiscalía. Esos son los puntos medulares, además de otra ruta que tenemos planteada para el día de la audiencia del día de mañana. Muchas gracias, Esther. Nos llega otra pregunta. Nos hacen mención, quieren conocer el estado de salud y las condiciones en las que se encuentra Kenia. Creo que es sumamente importante decir esta información. Sí, claro, por supuesto. Les comento que el día domingo su servidora tuvo entrevista con Kenia, pude constatar su estado de salud, platiqué con ella, entre otras cuestiones, me refirió que no se encontraba bien, que le habían dado el acceso a su llamada, también señalar como organismos que nos han estado apoyando, la CNDH la visitó el día domingo, también pudo constatar su estado de salud, también los compañeros de CODEM estuvieron ahí, también tuvieron la visita, tuvieron otra visita el día de ayer, pero particularmente el estado de Kenia, en la comunicación que hemos mantenido, y que se lo he estado preguntando, se encuentra bien, se encuentra estable, lejos de los pequeños jaloneos propios de la detención arbitraria. El estado de salud de Kenia es estable. Muchas gracias, Esther. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan si la CNDH se ha acercado y si ha tenido relación en este proceso y cuál ha sido su trabajo. Claro que sí, como ya lo he referido hace unos instantes, la CNDH, por parte de la quinta visitaduría, le ha dado ese seguimiento constante y a su vez ha emitido un pronunciamiento donde, entre otras cuestiones, pues están solicitando que se garantice ese debido proceso para la compañera que han estado muy al pendiente del proceso legal y de todo lo que conlleva la defensa de la compañera Kenia. Muy bien, tenemos otra pregunta que a lo mejor aquí pueden participar nuestros demás ponentes. ¿Hay acciones planeadas en términos de la fecha hacia la audiencia? ¿Cómo la gente puede sumarse? Porque muchas veces creo que se queda solo en recibir la información y sería importante decirles cómo encauzar para poder impulsar esta causa. ¿Hay alguna acción planeada? Javier, adelante.
Sí, bueno, pues las medidas que se han tomado es más que nada hacer la difusión de la injusticia o de la fabricación del crimen, y solo es eso, que se difunda lo que el Estado de México está imputando, ¿no? Que son erróneos, y cómo es posible que una defensora de derechos humanos pues entra presa por lo mismo, ¿no? Es una incoherencia de nuestro México, pero sí se ha hecho mucha difusión con más organizaciones, puesto que se han unido muchas, y estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Javier. Tenemos una pregunta más. Nos dicen que si tienen conocimiento o qué explicación les dieron a la hora de trasladar a Chiconautla, siendo que su detención fue en Tenango. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, nos preguntan que qué explicación, qué fundamento dieron al trasladarla a Chiconautla, siendo que su detención fue en Tenango. Eso se los puedo contestar yo. Tiene que ver con la orden de aprehensión de la compañera, que si bien es cierto, los hechos sucedieron el día 6 de junio, el día de la detención. ¿Por qué la trasladan a Chiconautla? Porque la denuncia de las víctimas tiene lugar en el municipio de Ecatepec. Propiamente refieren la Caseta de las Américas del Circuito Exterior Mexiquense, y por la competencia, la jurisdicción que se contempla ahí a la hora que van a hacer la denuncia, es por la cual, y por donde se sigue toda la investigación, es porque se lleva a Kenia al penal de Chiconautla, porque el acto jurídico inicia allá. La denuncia se presenta en Ecatepec. Muchas gracias, Esther. Nos llega otra pregunta. Nos mencionan, un segundo, por favor. ¿Cuál es la conexión que existe entre su labor de defensora de derechos humanos con esta detención? Debe haber un vínculo que creo que más o menos a lo largo de sus participaciones se ha establecido, pero creo que es importante hacer hincapié en este tema. ¿Cuál es el vínculo de su trabajo con esta detención ilegal? Tiene que ver propiamente pues con la toma de las casetas, ¿no? Refieren las movilizaciones, y se refiere también con lo que ya se ha comentado, la investigación de la concesionaria mexiquense, en la cual sí hace muestra de manera puntual las relaciones o la actividad que ha tenido la compañera, y de ahí se desprende todas las actividades como defensora, como activista, como mujer feminista. Todo eso, pues, todos esos actos conllevan a que tenga esa relación con la toma de las casetas, con las movilizaciones y con la detención. Perfecto. Javier, ¿quieres agregar información sobre una acción que están realizando? ¿Nos puedes platicar acerca de ella? Sí, en estos momentos se moviliza una manifestación frente al Palacio en el Zócalo de la Ciudad de México, puesto que los primeros agregados a las manifestaciones pasadas fueron los compas del Estado de México. Estamos gente de Guerrero, y hoy se sumaron compañeros de Puebla, de otros colectivos y organizaciones igual. Al parecer ya están allá, por si alguien quisiera sumarse a la manifestación. Ahí vamos a estar, y puesto van a ser bienvenidos para hacer más difusión en el tema. Muchas gracias, Javier. Llegan otras preguntas a través de Periscope que creo que son fundamentales. Ahora vamos con otras que ya teníamos. ¿Pueden volver a especificar cuándo van a dictar sentencia y cuánto tiempo puede tardar en ser liberada? Creo que eso es fundamental para que la gente le dé seguimiento y esté como al tanto del día que es la audiencia, que es un momento importante para el caso.
Así es, como ya les comenté, el día de mañana tenemos la audiencia en la cual se va a determinar la situación jurídica de Kenia, es decir, si es vinculada al proceso o si se ordena su inmediata libertad. Entonces, tenemos estos días, bueno, dentro del plazo de la prórroga constitucional, que son las 144 horas, que se agotan a las 1 hora del día sábado, ¿sí? Es el tiempo que se tiene, pues, para hacer todas las movilizaciones que refieren los compañeros, darle ese seguimiento y seguir reforzando la estrategia legal para el día del mañana, que es la audiencia la más importante para este procedimiento. Muchas gracias. Tenemos una de las últimas preguntas que creo que es algo técnico, pero que es muy importante porque en el Estado mexicano no es la primera vez que se utilizan servicios de espionaje basados en empresas privadas. Entonces, nos dicen si nos pueden contar más a detalle qué implicaciones legales existen de que las pruebas que haya usado la Fiscalía son obtenidas mediante un espionaje de una empresa privada, y no sé si a lo mejor desde la red nos pueden contar cómo ven este fenómeno dentro de, pues, del contexto regional y en el contexto de país. Bueno, recordemos que ha habido las denuncias de diferentes defensoras y comunicadores, periodistas, señalando justo el espionaje a través de estos programas que como virus o como invitaciones llegan a los teléfonos y a las máquinas y a las computadoras. Y en ese sentido, estamos hablando también de un tema de violencia digital, de una persecución digital hacia defensoras y periodistas, y que como lo mencioné, ha sido también denunciado en esta coyuntura o en contexto de emergencia sanitaria por diferentes periodistas. Y yo quería hacer una referencia rápida en el tema de Kenia. O sea, Kenia, recordemos que tiene una trayectoria en la lucha por la libertad de presos políticos. Y su labor como defensora justo tiene ese antecedente, y que ahora es lo que a ella le ha colocado en esta situación legal, en un proceso en una situación de judicialización, pero que además podría colocarla también como presa política. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, no creo, desde la red estamos sumándonos con una acción hay una postal que se ha diseñado junto con Prodesc y CIMAC, exigiendo la libertad para Kenia. Entonces les pedimos que arroben al gobierno del Estado de México, al Tribunal de Justicia del Estado de México, a Secretaría de Gobernación, porque justo la detención, recordemos, se da como enmarcada en una trayectoria de lucha por la libertad de presos políticos en Guerrero, y que es de alguna manera lo que también la hace trasladarse a Ciudad de México. Y en ese sentido nos sumamos justo a la exigencia de libertad para Kenia, y que se garantice el ejercicio a defender derechos humanos en este país. Muchas gracias, Gloria. Tenemos otras preguntas, denme un segundo. Nos mencionan si la gente del mecanismo de protección se ha acercado para revisar su situación. ¿Hay algún contacto con ellos que se haya realizado ya durante este proceso o anteriormente? Les repito la pregunta, nos preguntan si hay acercamiento del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con Kenia. Sí, así es. De hecho, se han mantenido constantes comunicaciones con el mecanismo. Sí ha estado, pues, en una parte en el seguimiento. En algún momento, en la detención, sí hubo una constante comunicación. La compañera Kenia me refirió que
estaba en contacto con el titular del mecanismo y pues a lo largo de estos días se ha mantenido esa comunicación. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que creo que Esther nos puede contestar. Nos dicen, ¿cuál es la relación con la concesionaria mexiquense? Si pueden precisar en este caso. La situación con la concesionaria es que derivado de su denuncia le da empuje a la denuncia previa realizada por las víctimas. Como ya les he comentado, los hechos, los supuestos hechos, tienen lugar el día 19 de marzo a las 18:10 horas, la cual refieren las presuntas víctimas. Y en la parte de la concesionaria mexiquense, en la denuncia formal que hacen, refieren dos fechas, dos ataques a las vías de comunicación por parte de la caseta del kilómetro 39 que se ubica en las Américas del circuito mexiquense. Entonces, esa investigación, lo que aporta la concesionaria, le da el empuje para sustentar la fecha o la denuncia de los otros denunciantes, de las víctimas, del mismo 19 de marzo. Esa es la relación con la concesionaria mexiquense. Muchas gracias, Esther. Javier, me mencionas que quieres hacer un comentario de una de las preguntas que se han hecho. Y después pasamos con Juan. Juan Antonio, discúlpame, tú pediste la palabra. Adelante. Sí, nada más ahí había una pregunta del hecho de que las empresas estén exhibiendo las pruebas y que mediante estos expedientes o este espionaje que hacen empresas privadas esté judicializando a los defensores. Y yo creo que ahí es importante señalar que si bien la empresa como una persona moral puede iniciar algún tipo de querella, ¿no?, en contra de cualquier otra persona cuando crea o sienta que se le afectan sus intereses o sus derechos o sus bienes. Lo cierto también es que en este caso y en el caso de defensores o defensoras de derechos humanos se ha demostrado que utilizan el espionaje, utilizan la información para intentar relacionar, ¿no?, la actividad con posibles o presuntos, ¿no?, delitos, como es el caso de Kenia. La autoridad aquí, la Fiscalía del Estado, tiene la obligación pues de aceptar pruebas que se le presenten, pero también de valorarlas y ver cuáles sí, cuáles no, ¿no? Y no tomar todo este proceso de espionaje, de estar resaltando las actividades de defensa, ¿no?, de protesta, de libertad a la manifestación, para que son derechos que tenemos todos y que tiene Kenia para intentar demostrar, ¿no?, un actuar delictivo. Eso es un acto que atenta en contra de los mismos derechos, ¿no?, y en el caso en específico de Kenia, y ahí es donde se dan este tipo de acciones o este tipo de actuar de las empresas, ¿no?, de este tipo de empresas que hacen todo un proceso de espionaje, de supuesta investigación, y lo único que están buscando es relacionar las actividades de defensa con posibles delitos. Esto se lo ponen a la Fiscalía y la Fiscalía lo toma. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que las empresas no puedan ofrecer pruebas, pueden ofrecer pruebas, pero pruebas que sean claras cuando hay una afectación directa. No poner como prueba, ¿no?, la actividad en defensa de derechos o de protesta o de libre manifestación para decir, aquí está que anteriormente ya venía realizando este tipo de actividades, por lo que ahora es cierto lo que yo digo. Eso es donde está mal y ahí es donde sí tenemos que poner el punto, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Empezamos con una ronda de cierre con las y los participantes. ¿Quién quiere iniciar esta? Creo que es importante nuevamente resaltar las exigencias, dejarlas muy puntuales para que nuestro público y periodistas que nos ven puedan retomarlo de la mejor manera. ¿Quién quiere empezar con esta ronda de cierre? Esther, adelante. Gracias. Pues sí, como ya se ha venido manejando,
Y en parte de las exigencias que tenemos es propiamente al gobierno mexiquense, al gobernador Alfredo del Mazo, para que se deje de criminalizar a los defensores, que se sigan tomando presos políticos por simplemente defender esta labor que es los derechos humanos. Y también, por otra parte, agradecer a todos y todas organizaciones, sociedad civil que nos han estado apoyando, a las asociaciones internacionales como Frontline Defenders, que ha estado muy al pendiente del seguimiento del proceso legal de la compañera Kenia, a los compañeros Protest, que también han estado muy al pendiente en coordinación con nosotros, y desde el área jurídica del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, quienes estamos a cargo de la defensa de Kenia. Les agradecemos y pues estamos al pendiente del día de mañana, que es la audiencia fundamental para obtener la inmediata libertad de la compañera Kenia. Muchas gracias, Esther. Javier, adelante. Bueno, pues la exigencia es clara, es la pronta liberación de Kenia Hernández, y de nuevo les reitero una invitación. Estaremos manifestándonos en el Zócalo de la ciudad. Puede ir cualquier público si desean sumarse a esta campaña de liberación, y pues las exigencias son esas, y que se sigan respetando los derechos de Kenia Hernández como ella los ha respetado, y por ser luchadora social de los derechos humanos y por los presos políticos. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario de cierre? Juan, adelante. Bueno, pues nada más ahí dejar aquí en esta conferencia, ¿no? La situación de la creación de delitos para detener o para frenar la defensa de derechos humanos, la judicialización de la defensa de los derechos humanos. Es un tema que no debemos perder, que tenemos que tener siempre presente, porque es un tema que atenta contra el mismo Estado de Derecho en nuestra nación. Entonces, es algo que debemos mantener ahí. Las exigencias, pues las exigencias son muy claras, ¿no? La exigencia a la libertad pronta, esa es la principal, ¿no? De la defensora y compañera Kenia Hernández, la exigencia a un procedimiento apegado a derecho, un procedimiento justo, ¿no? En el cual, pues, definitivamente las pruebas demostrarán la inocencia y, por lo tanto, la obligación del Estado de poner en libertad a la compañera Kenia. Y la exigencia a que el Estado, sobre todo el Estado de México, garantice la integridad física de la compañera Kenia, ¿no? En tanto esté detenida, pues el Estado tiene esa obligación. Entonces, esas son las exigencias que yo creo que habría que resaltar. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Gloria, ¿quieres agregar un comentario final? Sí, sumarnos a la exigencia de libertad para Kenia Hernández, alto a la criminalización y judicialización del ejercicio de la defensa de derechos humanos, al Estado de México, a las autoridades de Poder Judicial del Estado de México. Recordarles que existen recomendaciones específicas derivadas de la visita del relator para personas defensoras de derechos humanos, Michael Forst, que establecen lineamientos específicos en materia de derechos humanos, de ejercicio de derechos humanos, y en específico para mujeres defensoras, que si bien son recomendaciones, tienen un carácter que pueden ser normativas al momento de analizar el cúmulo de pruebas y argumentos para poder otorgar la libertad de Kenia Hernández. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues a todos quienes nos ven y nos escuchan, les agradecemos su tiempo de revisar este tema que es fundamental, la libertad de Kenia. Solo cabe resaltar que el boletín de prensa estará en el Twitter de CENCOS, ahí lo pueden descargar. Me imagino que también en las redes sociales de las diferentes organizaciones que acompañan el caso lo estarán poniendo, ahí lo pueden revisar, ahí mismo se encuentran los contactos para que si alguien quiere profundizar y tener información más específica pueda hacerlo. Y no se olviden de dar seguimiento al caso por nuestras redes sociales y esperamos que pues este caso
se pueda resolver de la mejor manera y lo antes posible para que Kenia quede en libertad. Les agradecemos mucho y hasta pronto.